Siempre he sido el tipo de hombre que prefiere la soledad, la tranquilidad, el silencio de vivir solo en mi granja. Es algo a lo que me he acostumbrado con los años. Soy granjero. He trabajado la tierra durante casi 30 años. Mi granja está en las afueras del pueblo, lejos del vecino más cercano. La casa es vieja, cruje, pero es mía. Ha sido mi hogar desde que era niño. Nunca sentí la necesidad de irme, ni siquiera después de que mi esposa, Clara, falleciera de cáncer hace unos años. Mis hijos se fueron mucho antes de eso, y desde entonces solo he sido yo y mi viejo perro, Charlie. Es una vida simple, pacífica, pensaba, pero últimamente las cosas no han estado del todo bien. Comenzó hace unas semanas, tarde en la noche. Estaba sentado en mi silla, viendo la televisión, y lo escuché. Al principio, era tan débil, tan sutil, que pensé que me lo estaba imaginando, pero noche tras noche, el sonido se repetía. No era el viento ni los ruidos habituales de la granja, parecía el sonido de pasos lentos, deliberados, como si alguien caminara entre la hierba alta. No podía ver nada, pero sabía que algo estaba ahí afuera. Simplemente lo sabía. La primera vez que ocurrió lo atribuí al viento, tal vez a un animal que deambulaba por los campos, pero con el pasar de las noches, los pasos se hicieron más frecuentes y nunca se detenían, nunca me daban la oportunidad de ignorarlos. Siempre aparecían a la misma hora, justo después de la medianoche. No podía sacudirme la sensación de que me estaban observando, aunque nunca había nadie. Empecé a preguntarme si me estaba volviendo loco, imaginando cosas en el silencio de la noche. Una noche, después de escuchar esos pasos por lo que sentí que era la 100ª vez, decidí hacer algo al respecto. No estaba dispuesto a quedarme en mi casa, asustado e indefenso. Tomé mi linterna y mi rifle, decidido a descubrir qué bien lo que estaba en mi propiedad. Salí al exterior. El haz de mi linterna cortando la oscuridad. El viento aullaba entre los árboles y la hierba a mi alrededor se balanceaba con la brisa. Caminé hacia el borde del campo, de donde siempre parecía provenir el sonido, pero cuanto más me acercaba, más silencio había. Era como si el aire mismo contuviera la respiración. Cuando llegué al borde del campo me congelé. Allí, de pie, justo al otro lado de la cerca, había una figura. Al principio, pensé que era solo un truco de luz, tal vez una sombra proyectada por uno de los árboles. Pero no. Esto era diferente. Era real. No se movía, solo estaba de pie mirándome. Estaba demasiado lejos para distinguir detalles, pero el vello de mi nuca se erizó. No podía ver su rostro, pero sentía sus ojos sobre mí, como si me estuviera estudiando, esperando. Le grité. Le dije que se fuera de mi propiedad. Levanté mi rifle, con las manos temblando, pero la figura no se movió. Solo permaneció allí, en silencio. No sé qué me ocurrió, pero corrí hacia ella. Pensé que tal vez si me acercaba lo suficiente podría ver quién o qué era. Pero cuanto más me acercaba, más rápido se movía la figura. No caminaba. Se deslizaba a través del campo, desapareciendo entre los árboles como si fuera algo no del todo humano. Me detuve en seco, con el corazón latiendo con fuerza. No había nada en los árboles, ningún rastro de nadie. Me quedé allí durante lo que pareció una eternidad buscando en la oscuridad, pero no había nada. Ninguna pista. Ninguna huella. Las siguientes noches fueron iguales. Los pasos. La figura, siempre en el mismo lugar, siempre observándome. No podía deshacerme de la sensación de que me estaban cazando. Pero, ¿por quién? ¿Por qué? ¿Y por qué a mí? Intenté todo para que parara. Llamé al sheriff. Le dije que alguien se estaba escabullendo en mi propiedad. Pero cuando vinieron, no encontraron nada. Ningún signo de allanamiento. Ninguna evidencia de que alguien hubiera estado allí. El sheriff fue cortés, pero podía notar que no me creía. Me dijeron que llamara de nuevo si notaba algo sospechoso, pero sabía que no volverían. Cuanto más intentaba convencerme de que solo me lo estaba imaginando, más convencido estaba de que algo estaba allí, algo que no podía explicar. Entonces, una noche, escaló. Estaba sentado en la sala, mirando por la ventana,
cuando lo vi de nuevo. La figura. Esta vez estaba de pie en el campo, justo fuera del alcance de la luz del patio. No estaba lejos, pero demasiado lejos para ver su rostro. Aún así, sabía que era el mismo. Podía sentir el mismo peso en el aire, el mismo silencio opresivo que hacía difícil respirar. Mi corazón dio un vuelco y, sin pensarlo, tomé mi rifle. Salí afuera, mi perro Charlie gruñendo detrás de mí. La figura no se movió. Solo se quedó allí, como esperando por mí. Apunté el rifle al aire y disparé algunos tiros de advertencia. El sonido del disparo rompió el silencio, y por un momento pensé que se marcaría corriendo. Pero no se movió. No hasta que di otro paso hacia ella. Y entonces giró y corrió rápidamente, más rápido de lo que cualquier persona podría correr, desapareciendo en la noche. Busqué por toda la propiedad, mi linterna iluminando la tierra, pero no había señales de nadie. Charlie y yo caminamos durante horas, y podía sentir como mi mente se desmoronaba, el terror creciendo en mi pecho. Lo peor de todo era que no sabía que era más aterrador la figura en sí, o la sensación de que siempre estaba allí esperando, observando. Las siguientes noches, apenas dormí. Cada crujido de la casa, cada ráfaga de viento afuera me... Es curioso cómo, cuando trabajas hasta tarde en la noche, el mundo exterior parece más silencioso. Hay una calma, casi un silencio inquietante, que se apodera de todo una vez que las horas ocupadas del día se desvanecen. Siempre he sentido un extraño consuelo en ello. Verás, trabajo para un servicio de catering, lo que significa que paso mucho tiempo en la carretera, conduciendo un camión enorme lleno de comida, suministros y cualquier otra cosa necesaria para eventos. Las horas son largas y el trabajo no es glamoroso, pero paga las cuentas. A veces, sin embargo, siento que soy más un repartidor para fiestas y reuniones al azar que otra cosa. Esa noche, sin embargo, algo era diferente. Acababa de terminar un turno largo y no veía la hora de llegar a casa. Eran más de las 2 a.m. y podía sentir el cansancio acumulándose, pero también tenía un antojo abrumador de comida. No había comido en todo el día y ese hambre me había estado molestando durante horas. Ni siquiera sabía exactamente qué quería, pero sabía a dónde iba McDonald's. Siempre es mi elección en esos momentos. No suelo comer comida rápida todo el tiempo, pero algo sobre esas papas fritas a altas horas de la noche, lo grasosas y saladas que son, de repente se sintió como lo mejor del mundo. Entré al autoservicio sin esperar mucho. McDonald's a esa hora suele estar bastante tranquilo. Pero, para mi sorpresa, había algunos coches en la fila. Me pareció extraño. Quiero decir, ¿quién más está despierto a esta hora yendo a McDonald's? Ni siquiera era fin de semana, solo era un martes cualquiera. Mientras esperaba mi turno en la ventanilla, me encontré mirando al vacío, con el zumbido del motorador meciéndome en un estado de trance. Fue entonces cuando noté algo que no me dio buena espina. Al otro lado del estacionamiento, escondido en una esquina lejana, había un viejo Volkswagen destartalado. El coche estaba estacionado de reversa, y sus ventanas estaban tan polarizadas que no se podía ver adentro. Estaba aparcado de una manera extraña lejos de los demás coches. A esa hora, McDonald's solo estaba atendiendo pedidos por autoservicio, así que no tenía sentido que alguien estuviera estacionado allí, y menos aún alejado en una esquina. Supuse que era alguien comiendo en su coche o quizás descansando, pero había algo inquietante al respecto. No podía identificar qué era, pero la manera en que el coche estaba simplemente ahí en la esquina oscura me hizo sentir un escalofrío en la nuca. Conseguí mi comida rápidamente, pero no podía quitarme de encima la sensación de que algo andaba mal. Me dije a mí mismo que probablemente no era nada, que solo estaba exagerando, pero la inquietud se mantuvo. Mi corazón latía un poco más rápido de lo normal mientras salía del estacionamiento de McDonald's y me di cuenta de que no estaba del todo listo para ir a casa.
No es que no quisiera dormir, estaba agotado, pero algo en ese estacionamiento de McDonald's me parecía extraño y necesitaba despejar mi mente. Unos minutos después, me encontré conduciendo hacia la reserva natural cerca de mi casa. La reserva no era gran cosa durante la noche, pero tenía un mirador tranquilo desde donde se podía ver la ciudad. Solía ir allí con mis amigos cuando estábamos en la secundaria, solo para pasar el rato, hablar o, a veces, simplemente mirar las estrellas. No había estado allí en un tiempo, pero pensé que sería un buen lugar para comer mis papas fritas y tal vez encontrar algo de paz mental antes de dirigirme a casa. Al pasar por la entrada, noté algo extraño. El estacionamiento de grava estaba completamente vacío excepto por un coche. El mismo Volkswagen del estacionamiento de McDonald's. Mi corazón dio un vuelco y de inmediato sentí que se me erizaban los pelos de la nuca. ¿Cuáles eran las probabilidades? No es como si hubiera mucho tráfico a esa hora, y la reserva estaba fuera del camino. Sentí que este coche me había estado siguiendo. Me estacioné un poco más lejos del Volkswagen, tratando de ser discreto, pero ya empezaba a sentir las primeras punzadas de inquietud. Las luces del coche estaban apagadas, y allí estaba, silencioso, como si estuviera esperando algo. Intenté ignorarlo, convenciéndome que era solo una coincidencia, pero mi instinto me decía otra cosa. Estaba a punto de salir del coche cuando recordé que no había cargado mi teléfono, y no quería estar allí solo sin una forma de contactar a alguien si algo salía mal. Así que decidí llamar a mi amigo Kyle. Él era el tipo de persona que siempre lograba distraerme cuando estaba nervioso. Contesto el teléfono después de unos timbrazos, sonando medio dormido, pero accedió a reunirse conmigo. Estaré allí en 10 minutos, dijo, sonando adormilado pero dispuesto a hacerme compañía. Me dije a mí mismo que, si no pasaba nada raro para cuando él llegara, simplemente me iría a casa y terminaría la noche. Pero, por supuesto, algo raro sí ocurrió. Me quedé sentado en mi coche, esperando, mirando de vez en cuando al Volkswagen. Intenté mantener la calma, pero mis ojos seguían desviándose hacia el vehículo oscuro. El estacionamiento seguía silencioso, demasiado silencioso. Después de lo que pareció una eternidad, finalmente vi luces a lo lejos y mi estómago se relajó. Kyle había llegado. Tomé mi comida y salí del coche, sintiéndome un poco mejor. Cuando Kyle se detuvo junto a mí, me dio una mirada confundida. ¿Por qué estás aquí tan tarde?, preguntó, medio sonriendo. Comenzamos a caminar hacia el mirador. Mientras caminábamos, seguía mirando por encima de mi hombro. El Volkswagen seguía allí estacionado en el mismo lugar. Cuanto más pensaba en ello, más extraño me parecía. ¿Qué tipo de persona estaría en un estacionamiento alejado en medio de la noche, en medio de la nada? Finalmente llegamos al final del sendero y nos sentamos en un muro de piedra al borde del mirador. Las luces de la ciudad eran hermosas, pero mi mente seguía volviendo al Volkswagen. La tranquilidad del momento se rompió de repente cuando escuché pasos acercándose. Voces bajas y risas resonaron a través de los árboles. Me di la vuelta y vi a 3 hombres caminando hacia nosotros. Hablaban con normalidad, pero algo en la forma en que se movían me puso nervioso. Al principio ni siquiera parecieron notarnos. El tipo al frente tenía tatuajes por todo el brazo y un aro en la nariz. Se veía intimidante, por decirlo suavemente. Sonrió, pero no dijo nada al principio. No fue hasta que estuvieron a unos pies de distancia que habló. ¿Quieren fumar?, preguntó, extendiendo un cigarro hacia nosotros. Ambos dijimos que no, intentando salir del paso con una sonrisa educada. Pero no se fueron. Se quedaron allí. El tipo con el cigarro comenzó a hablar, y los otros solo se quedaron en silencio mirándonos. Mi incomodidad creció. La risa se detuvo, y podía sentir sus miradas, como si nos estudiaran, tratando de averiguar algo. En ese momento, mi curiosidad me ganó. Solté,
¿Qué estaban haciendo en McDonald's antes? La respuesta que recibí no fue la que esperaba. El hombre que sostenía el cigarro dejó de sonreír y sus ojos se entrecerraron. Sus dos amigos se congelaron, sus expresiones se ensombrecieron. Por un momento, ninguno dijo una palabra. Estaba tan silencioso que podía escuchar los latidos de mi corazón. Mi mente corría. ¿Por qué estaba reaccionando así? ¿Qué estaba ocultando? Entonces me di cuenta. Había 4 personas en ese Volkswagen. Pero ahora, solo había 3 frente a nosotros. ¿Dónde estaba la 4ª persona? Miré alrededor y vi movimiento en los árboles. Alguien estaba escondido, fuera de la vista. El 4º tipo nos estaba observando desde las sombras. Podía ver que sostenía algo en su mano, pero no pude distinguir qué era. El pánico se apoderó de mí. Sentí que mi corazón se aceleraba. Antes de que pudiera decir algo, Kyle me miró y ambos supimos lo que teníamos que hacer. Sin decir una palabra, ambos nos dimos la vuelta y corrimos. Corrimos por el sendero tan rápido como pudimos, sin atrevernos a mirar atrás. Pude escuchar el crujido de la grava detrás de nosotros, pasos, rápidos y pesados, siguiéndonos de cerca. Mi pecho se apretó de miedo. Llegamos al estacionamiento y no dudamos. Nos metimos en nuestros coches, cerramos las puertas con llave y salimos de allí, con las ruedas chirriando. Ni siquiera me atreví a mirar por el retrovisor. Estaba demasiado asustado. Solo quería alejarme. Mientras conducía, llamé a Kyle. «Reunámonos en tu casa», dije, con la voz temblorosa. Necesitamos asegurarnos de que no nos siguieron cuando llegue a su casa. Nos quedamos en silencio, todavía tratando de entender lo que había sucedido. Ninguno de los dos habló durante un buen rato, ambos intentando procesar el terror que acabábamos de vivir. Al día siguiente, decidimos volver a McDonald's, en parte para reportar el extraño encuentro y en parte para descubrir quiénes eran esos tipos. Cuando le mostramos al gerente la foto que Kyle había tomado, su rostro se puso pálido. Nos dijo que uno de los hombres que se nos acercó solía trabajar allí. Al parecer, había sido despedido por acosar a su exnovia, quien aún trabajaba en el restaurante. Resultó que el hombre había estado acosándola e incluso había violado una orden de restricción. El gerente nos contó que la policía ya estaba involucrada, pero que este hombre había estado apareciendo por la noche, merodeando en el estacionamiento, esperando a que su exnovia terminara su turno. Debió decidir seguirme esa noche. Tal vez solo buscaba intimidar a alguien, o tal vez estaba desequilibrado. Todavía no sé exactamente cuáles eran sus intenciones, pero me alegro de haber escapado cuando lo hicimos. La idea de que estuviera esperando en las sombras, observándonos, es suficiente para hacerme estremecer. No he vuelto a la reserva ni a McDonald's desde esa noche. No puedo quitarme la sensación de que alguien sigue allí afuera, esperando, observando. Y esa es una idea que no estoy seguro de que pueda olvidar algún día. Hace unos años. Pero cada vez que lo pienso, siento un escalofrío y una sensación de inquietud en el pecho. No suelo hablar de lo que sucedió esa noche, la mayoría de la gente no me creería, y honestamente, desearía poder olvidarlo. Pero la verdad es que lo que vimos y escuchamos todavía me atormenta. No soy alguien que se asuste con facilidad, pero esto fue diferente. Todo comenzó un viernes por la tarde cuando mis amigos y yo buscábamos algo que hacer. Todos teníamos alrededor de 18 o 19 años, y como la mayoría de los jóvenes de esa edad, siempre buscábamos una aventura. Algo que hiciera que nuestra adrenalina se disparara. Crecí en un pequeño pueblo de Virginia Occidental, y si alguna vez has vivido en un pueblo pequeño, sabes lo aburrido que puede volverse con el tiempo. No hay nada que hacer, nadie alrededor, y estás atrapado en este ciclo de monotonía, así que a menudo buscábamos lugares abandonados para explorar. Era una especie de tradición tomar unas bebidas, ir a algún lugar espeluznante y ver quién aguantaba más tiempo sin asustarse. Habíamos oído hablar de una cabana vieja y abandonada en el bosque.
Los lugares nos la mencionaban ocasionalmente, pero siempre con cierto aire de incomodidad. Nadie parecía querer acercarse. Nosotros teníamos curiosidad. Una de esas curiosidades que, en retrospectiva, tal vez no deberíamos haber tenido. Pero en ese momento sonaba perfecto. Una cabana olvidada en el bosque, rodeada de árboles y a kilómetros del vecino más cercano. Era exactamente el tipo de lugar que necesitábamos para una noche salvaje. Reunimos a algunos amigos, yo, mi mejor amiga Sarah Ben, Danny y Mick. Nos subimos a la vieja camioneta de Danny y nos dirigimos hacia el bosque. El sol empezaba a ocultarse detrás del horizonte, proyectando largas sombras sobre el camino. A medida que avanzábamos, el camino se volvía más accidentado y los árboles comenzaban a rodear la camioneta, casi bloqueando la última luz del día. Fue entonces cuando el aire cambió. No era algo que pudiera señalar exactamente, pero era diferente. El viento parecía intensificarse y el bosque se sentía pesado. Era como si estuviéramos entrando en algo, no solo alejándonos de la ciudad. Finalmente, estacionamos la camioneta en el borde del bosque, donde los árboles crecían espesos y solo había un sendero estrecho que conducía al interior. Para entonces, el sol ya se había puesto por completo y la única luz que teníamos provenía de la linterna de Danny. Sentimos como la temperatura descendía al bajar de la camioneta. Era ese tipo de frío inquietante frío, pero no tanto como para ver tu aliento. Sentíamos que estábamos entrando en un lugar que no quería que estuviéramos allí. Pero nos reímos. Por supuesto, éramos jóvenes intrépidos, o al menos, eso pensábamos. El camino hasta la cabana no era largo, quizás medio kilómetro dentro del bosque, pero se sentía más largo. Los árboles eran tan densos que bloqueaban la luna, dejándonos casi en completa oscuridad salvo por nuestras linternas. Cada pocos minutos, juraría que escuchaba algo moverse en el bosque alrededor nuestro, pero siempre que dirigía la luz hacia allí, no había nada. Cuando finalmente llegamos a la cabana, no pudimos evitar detenernos y mirarla por un segundo. Parecía que no la tocaban desde hacía años, tal vez décadas. El techo estaba hundido por un lado y la madera se veía gris y desgastada. Las ventanas estaban rotas y la puerta principal colgaba de sus bisagras, como si la hubieran golpeado demasiadas veces. Era el escenario perfecto para una película de terror, uno de esos lugares a los que sabes que no deberías acercarte, pero por alguna razón, tienes que hacerlo. Nos quedamos allí un minuto, solo mirándola. No sé si fue el silencio inquietante a nuestro alrededor o la forma en que la cabana se alzaba en la oscuridad, pero algo no se sentía bien. Aún así, lo ignoramos. Vinimos a buscar emociones, ¿verdad? Así que empujamos la puerta y entramos. El interior de la cabana estaba aún peor que el exterior. Parecía como si el tiempo la hubiera olvidado por completo. El suelo estaba cubierto de madera podrida y pedazos de muebles rotos. Había ventanas sucias que dejaban pasar apenas la luz suficiente para ver cuán mal estaban las cosas. Una capa de polvo y moho cubría todo, haciendo que oliera a aeración y putrefacción. Recuerdo entrar y escuchar el crujido del suelo bajo mis pies. Los demás se reían, pero podía notar que todos nos sentíamos un poco incómodos. Supongo que era esa sensación que tienes cuando no estás seguro si te están observando. Pero lo ignoramos y empezamos a explorar. Ben y Mick fueron a revisar el cuarto trasero y Sarah y yo nos quedamos como junto a la vieja chimenea. Bromeamos y reímos sobre lo espeluznante que era, pero creo que todos sabíamos en el fondo que solo intentábamos ocultar la tensión en el aire. Fue entonces cuando lo oímos el primer ruido extraño. Al principio fue débil, como un crujido que venía de arriba, pero luego se hizo más fuerte, como pasos lentos, pesados y deliberados, parecían venir del segundo piso. El único problema era que no había segundo piso. La cabana estaba en ruinas, no había forma segura de subir. Nos quedamos congelados mirándonos,
Recuerdo que mi corazón empezó a latir con fuerza. Todos permanecimos quietos y la habitación se sintió más pequeña. Mi mente buscaba explicaciones, tal vez solo era la casa sentándose. ¿Verdad? Las casas viejas crujen, pero ninguno de nosotros pudo quitarse de encima la sensación de que lo que hacía ese ruido no era solo la casa. Era algo más. Esperamos unos segundos, pero el ruido no se detuvo. Seguía ahí, retumbando, lento y pesado. Después de lo que pareció una eternidad, finalmente Ben habló. «Vamos a echar un vistazo, Mike». Siendo el más valiente de nosotros, se adelantó. Nos dirigimos lentamente hacia las escaleras que llevaban al piso superior. Tengo que admitir que no estaba muy entusiasmado de subir, pero la curiosidad nos empujó hacia adelante. Las escaleras crujían bajo nuestro peso, y con cada paso, parecía que toda la casa se quejaba. Pero cuando llegamos arriba, no había nadie allí. Ninguna persona. Solo habitaciones vacías llenas de telarañas y polvo. Aliviados, pero todavía un poco tensos, nos dispusimos a marcharnos. Pero entonces escuchamos algo más. Esta vez no eran pasos, era una puerta. Una puerta que se cerraba de golpe, lo suficientemente fuerte como para sacudir las paredes. Nos giramos de inmediato, pero no había ninguna puerta a la vista. No en el segundo piso, al menos. No sé quién fue el primero en quebrarse, pero antes de darme cuenta, Sarah, Ben y Mickey ya estaban bajando las escaleras. «Salgamos de aquí», susurró Mickey con urgencia. «Este lugar está mal». Pero no quería irme, al menos no todavía. Había algo en ese portazo que no me dejaba tranquilo. Miré a Danny y Sarah, pero ya estaban a mitad de las escaleras. No les importaba lo que estaba pasando. No los culpo. Casi fui con ellos, pero algo me detuvo. Tal vez fue la curiosidad. Tal vez fue estupidez. Pero quería ver qué había causado ese sonido. Me dirigí hacia la habitación donde habíamos oído el portazo. Era la única habitación que no habíamos revisado, la del final del pasillo. La puerta estaba abierta de par en par, pero el interior estaba oscuro, salvo por el parpadeo de mi linterna. Mi corazón comenzó a latir con fuerza mientras me acercaba. La habitación era escasa, solo unos pocos muebles viejos esparcidos. Pero allí, en la esquina más alejada, había algo que al principio no pude comprender. Era un viejo tocador, con los cajones medio abiertos, cubierto de polvo. Encima había un espejo agrietado. Al principio pensé que era solo un juego de luces, pero al mirar más de cerca vi manchas rojas esparcidas por la superficie. Eran oscuras, casi negras, pero aún pegajosas, como si no llevaran mucho tiempo allí. Fue entonces cuando se me erizó el cabello de la nuca. Di un paso atrás, con el corazón latiéndome con fuerza. Eso no era pintura. Las manchas eran recientes. De repente, escuché un zurro detrás de mí. Me giré de inmediato, pero no había nada. Solo el silencio otra vez. Ese tipo de silencio que te oprime los oídos. Y entonces, sentí esa sensación de nuevo, como si no estuviéramos solos, como si algo nos estuviera observando. Fue entonces cuando lo vi. Al otro lado de la habitación, apoyado contra la pared, había una fotografía antigua. Era una imagen en blanco y negro de una mujer con vestido de novia. Sonreía en la foto, pero era el tipo de sonrisa que no llegaba a los ojos. Algo en ella se sentía mal. Cuanto más miraba la foto, más sentía como si estuviera atrapado, como si no pudiera moverme. Entonces escuché los pasos otra vez. Solo que esta vez estaban arriba. Estaban justo detrás de mí. No sé cómo salí de allí, pero corrí. No me detuve. Los demás ya estaban afuera, pero mientras corría, juro que vi una sombra en la ventana, moviéndose detrás del vidrio. No dijimos una palabra mientras volvíamos a la camioneta. Simplemente nos alejamos tan rápido como pudimos, los faros cortando a través de los árboles. A la mañana siguiente,
Regresamos para buscar la cabana, esperando que todo hubiera sido producto de nuestra imaginación. Pero había desaparecido, completamente desaparecida. No había rastro de la construcción ni señales de que algo hubiera estado allí. Solo un claro vacío en el bosque donde una vez estuvo. Todavía no puedo explicar lo que sucedió esa noche. Y, honestamente, no quiero saberlo. Sea lo que sea que había en esa cabana, creo que sigue allí, esperando a que el próximo grupo de almas curiosas se acerque demasiado.